Hola amigos, ¿cómo están? Soy Isauro Blanco y les invito a una sesión que tendremos acerca del impacto de las habilidades en el rendimiento escolar. Es un tema fundamental porque a fin de cuentas los resultados dependen de cómo se encuentran los prerequisitos intelectuales para garantizar el aprendizaje. Hablaremos de las habilidades cognitivas, habilidades socioemocionales y habilidades fisioneurológicas, que entre las tres forman el triángulo del aprendizaje. Es un tema fundamental para ustedes como docentes y que seguramente les ayudará a resolver muchos de los problemas que hasta ahora parecerían insolubles. Los espero a las 6 de la tarde. Me dará mucho gusto ese encuentro virtual con ustedes. Hola amigos de Santillana, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestros foros virtuales de Santillana Plus. Les damos la bienvenida a este espacio virtual, hoy en compañía de un invitado muy especial y muy querido por nuestros docentes. Se trata de Isauro Blanco, el sabio Isauro, como le dicen algunos. Para nosotros es un honor tenerlo hoy aquí en nuestros canales digitales. Isauro, bienvenido a tu casa, bienvenido a Santillana. Pues te agradezco mucho, Hilda, estos comentarios, y de veras cuando llega uno a este país uno siente el calor, la acogida amable que tienen un carácter maravilloso y realmente se siente uno en casa. Bueno, nos alegra mucho, finalmente. Bueno, Isauro es mexicano, sin embargo ha viajado muchas horas porque actualmente reside en París, ¿verdad? Sí, ya llevo 8 años viviendo ahí y previamente 17 en Madrid. En Europa. Sí, pero siempre en contacto con Latinoamérica, entonces esto me ayuda a mantener también esta visión concreta de lo que está pasando en nuestros países aquí en América Latina. Y todo lo que hay que hacer y a nivel de educación. Así es. Que nos espera ahí un reto muy interesante. Sí. Bueno, pues para quienes no conocen a Isauro, quiero contarles un poquito de su biografía. Isauro es filósofo, pedagogo, psicólogo educativo y clínico. Es reconocido en Latinoamérica y España por su extensa y exitosa trayectoria como conferencista y asesor de padres, alumnos, profesores y directores de escuelas, además de universidades y empresas, tanto en América como en Europa, como nos estaba comentando. Asimismo, es muy reconocido por su participación en congresos internacionales. Recientemente tuvimos el placer de tenerlo en el tercer encuentro nacional de la mesa privada, de la mesa de educación privada aquí en Colombia. Y pues ha escrito muchos artículos en revistas y en prensas y ha participado en varios programas de radio y de televisión, ¿verdad? Bueno, Isauro ha dedicado su vida profesional a la enseñanza y a la investigación de sistemas de desarrollo cognitivo, socioafectivo y neurofísico, ocupando funciones directivas en diversas instituciones. Es también pionero en la aplicación del coaching para formación de profesores y directores. Actualmente es fundador y director de ASC, American Society of Communication, Hábil Sistemas, Hábil Mind, con oficinas en España y México, y es autor del programa de habilidades de pensamiento Hábilmente, que consta de materiales graduados y sistemáticos que actualmente se aplican en numerosos centros escolares y cuenta con ya más de 300,000 alumnos a los que está impactando. Así ¿correcto? Es, sí, bueno, muy bien. En realidad la biografía de Isauro es bastante extensa, podríamos estar aquí contando mucho de lo que hace nuestro invitado, pero creo que aquí nos damos una idea de todo lo que hace y de verdad que es un honor tenerlo aquí en este espacio. Entonces, bueno, el tema que hoy nos convoca es un tema muy interesante, un tema fascinante, un tema intrigante, que es el tema de las habilidades. Lo hemos denominado hoy el impacto de las habilidades en el desempeño escolar, ¿no? Sin embargo, al final el tema de las habilidades va mucho más allá de un rendimiento escolar, va mucho más allá de la escuela y finalmente tienes un impacto en la vida y en el desarrollo del ser humano. Sí. ¿Verdad? A fin de cuentas, la escuela no puede ser un reducto de lo que es el aprendizaje académico. Sería una visión muy miope de lo que es la educación. La escuela tiene que educar no solamente en el aprendizaje de ciertos contenidos académicos,
que luego se orientan hacia la carrera profesional, sino tiene que enseñar sobre todo a vivir a los niños y adolescentes que pasan por las aulas. Además, el concepto de aprendizaje tampoco se circunscribe al área escolar. Tenemos que aprender a vivir, no solamente aprender ciertos contenidos académicos. Por lo tanto, este tema lo tenemos que ampliar de manera que podamos nosotros también llegar a unos niveles mucho más amplios, más profundos, y que la escuela y la familia hagan esa alianza para que los niños salgan de una manera más completa en su desarrollo. Así es que vamos a utilizar sistema escolar y aprendizaje en un paradigma mucho más amplio. Sí, bueno, realmente este es un tema que está causando muchísimo interés. Las personas que están conectadas en este momento, hemos recibido ya más de 100 preguntas a través de Santillana Plus. Esperamos poder responder a estas preguntas que nos están haciendo. Intentamos ahí resumir un poquito, hay algunas que se repiten, otras que podremos ir dando respuesta poco a poco. El foro seguro que se nos va a quedar muy corto, pero la idea es que podamos seguir entablando esta conversación a través de nuestros canales digitales. Entonces, antes de arrancar ya con las preguntas propiamente en este foro, queremos invitarlos a que sigan muy activos, a que sigan enviando sus comentarios, sus preguntas, a que nos envíen sus fotos, cómo están viviendo este momento. Ustedes nos están viendo aquí ahora, pero nosotros también queremos verlos a ustedes. Y como siempre, tenemos regalos y sorpresas para nuestros asistentes virtuales. Entonces, hoy vamos a regalar un kit de habilidades socioemocionales, un kit que le hemos llamado así porque está compuesto por el libro Habilidades 21. ¿Qué te gustaría aprender en el colegio? Es una publicación recientemente impresa y presentada por el Grupo Santillana y el programa SET 21, que habla específicamente de este tema de habilidades que les va a ser de verdad muy interesante. Y cómo no, qué mejor manera de poder trabajar las emociones y poder trabajar este tema de las habilidades a través de la literatura. Así que tenemos también un pack de nuestros libros de literatura, que también recientemente los presentamos en la Feria del Libro con las novedades y que seguro en el aula les será muy útil a nuestros docentes. Así que también tenemos este pack y aquí vamos a regalar también este cubo Rubik de nuestro programa Logros, que ya más adelante contaremos un poquito mejor en qué consiste este programa. Aquí este cubo Rubik que también nos ayuda un poquito a mover esas estructuras de pensamiento. Claro, así muy bien. es, ¿vale? Entonces, les recuerdo para que con el hashtag numeral Foro Santillana Plus sigan enviando sus comentarios, sus preguntas y sigamos manteniendo esta conversación aquí virtualmente. Entonces, bueno, Isauro, a lo que nos convoca, yo quisiera empezar por el principio. Iniciemos hablando por qué hoy se habla tanto del desarrollo de habilidades. ¿Por qué vemos organismos, instituciones tan importantes como la OCDE, como el BID, como el Banco Internacional, poniendo tanto foco y tanto énfasis en el desarrollo de habilidades, incluso proponiendo políticas públicas para los gobiernos y especialmente en Latinoamérica, para que ya se deje un poco a un lado el tema de los saberes y se centre más en las habilidades? ¿Por qué es tan importante esto, Isauro? Mira, de hecho no es un tema nuevo. Realmente esta curiosidad o esta inquietud empezó en los años 70 y surgió básicamente como una inquietud por parte de las empresas, porque se estaban dando cuenta que la formación universitaria con la que llegaban al mundo del trabajo no les capacitaba realmente para realizar los trabajos que se esperaba que hicieran ahí. Esta descompensación o esta brecha entre la preparación escolar y el mundo del trabajo empezó a inquietar mucho al mundo educativo, porque decían: no estamos desarrollando en nuestros alumnos aquellas necesidades laborales que luego van a tener que poner en práctica. Y lógicamente empezó en esa década de los 70 a ver este cambio, que de alguna manera luego se adormeció un poco y últimamente se está despertando mucho, porque lógicamente estamos llegando al punto en que el conocimiento académico, teórico, abstracto, no es necesariamente, o por lo menos únicamente, el que va a llevar a cabo los resultados que se esperan
cuando ya son adultos. Ya después, la misma OCDE publicó una serie de materiales en donde enfatizaba mucho este aspecto de las competencias, y las competencias se empezaron a relacionar mucho con lo que son las habilidades. Este documento de la OCDE se llama CEDECO, de SECO, y ahí se presentaban cuáles eran aquellas competencias básicas con las cuales los alumnos tendrían que llegar al mundo del trabajo. En ese momento, nuevamente, un ente externo a la educación vino a despertarnos de ese sopor de estar repitiendo contenidos, informaciones, para decir, el enfoque tiene que darse en otro nivel. Y por último, la incursión que hizo el mundo de la tecnología, sobre todo la entrada a Internet, hizo que ya la información estuviera accesible a todo el mundo y que no estuviera reducida al mundo del libro o del profesor. Actualmente sabemos que la información está disponible más en Internet que en los profesores o en el mundo escolar. Este cambio tecnológico obligó a que la escuela tenía que volcar su mirada a otros elementos más importantes, como son la formación de habilidades. Si la información ya no es la necesidad fundamental en la escuela, la pregunta es, ¿y qué es el centro de atención, el foco de atención de los profesores y de la escuela? Y es cómo desarrollamos en los alumnos la capacidad para comprender, para utilizar, para transformar y para crear la información que ya es excesiva a través del Internet. Este panorama nos llevó a que la educación en muy poco tiempo tuvo que cambiar su foco de atención y volcarlo al desarrollo de las habilidades de aprendizaje. Clarísimo. Claro, de hecho vemos que ahora estamos en un mundo en constante cambio, en constante movimiento. Un mundo, los chicos que están ahora en la escuela tendrán que enfrentarse a trabajos que no existen y prepararse para un mundo incierto, sí, donde además hay que aprender a gestionar la abundancia, sí, ¿no? Tenemos abundancia de información, sí, y eso no es fácil de manejar. Sí. ¿Cómo lograr? El cambio básico está en que precisamente el aprendizaje ya no va a ser tanto de los contenidos, aunque son necesarios los contenidos para que los procesos de pensamiento funcionen, dado que no operan en lo abstracto. Pero precisamente es ahora el hecho de decir que no son las máquinas las que van a hacer el cambio educativo. Simplemente lo que está haciendo Internet es darnos acceso a la información, pero la información no es el aprendizaje, ni es el objetivo del aprendizaje, sino el conocimiento. ¿De qué manera los alumnos pueden transformar la información en conocimiento? El profesor es ese mediador que tiene que buscar herramientas, metodologías, materiales que ayuden a que los alumnos aprendan a hacer esta transformación de información en conocimiento y en creatividad. Lógicamente esto implica que los profesores y los sistemas escolares tienen que transformar sus objetivos centrales. Yo de paso les quiero decir que es un error cuando las escuelas pretenden consistir la introducción de aparatos electrónicos como la fuente de la innovación. Fue el mismo problema cuando se introdujeron las pizarras electrónicas. Esos aparatos no son los que son la clave de esta innovación o de este cambio de paradigma educativo. Siguen siendo los profesores, siguen siendo los seres humanos los que hacen el cambio, que utilizan estas herramientas para que el alumno logre estas capacidades. Claro, de hecho, el uso ya de las pantallas y el acceso a tanta tecnología también está empezando a tener unas repercusiones no tan positivas como lo esperaríamos. Sí. En una de mis obras que se llama Mindware, yo dedico un capítulo para decir
qué está haciendo Internet con nuestros cerebros. Por primera vez en la historia, los elementos de comunicación masiva que interactúan con el ser humano están haciendo ya un cambio en la forma de pensar y de ver la vida. Porque anteriormente la radio, la televisión no propiciaban una interacción. El Internet sí. Y de esta manera puede estar transformando, configurando la mente de las personas al interactuar con los aparatos. Tengo un estudio que originaron en Japón que nos habla de los problemas que podemos estar generando en la mente de los niños, de los adolescentes, cuando no podemos nosotros dirigir el mundo informático. El reto actual es cómo domesticamos la tecnología. Y ese es uno de los aspectos que tenemos que educar. En ese estudio aparecen algunas imágenes que luego vamos a ver, van a poder ustedes ver dentro de de las presentaciones, en donde el exceso de las pantallas, las diversiones de pantalla, están haciendo una serie de cambios en las mentes de los niños, y es por la siguiente razón. Todas las diversiones de pantalla están afectando tres áreas importantes del cerebro. Por un lado, el hipotálamo, que lo ven en las imágenes, es el encargado de dar las respuestas emocionales a todos los estímulos que encontramos, pero cuando se sobreestimula por la cantidad de activos que hay en el ambiente, provoca desórdenes de humor, y vemos niños que a veces parecen bipolares o personas que están alteradas y cambian mucho de una emoción a la otra. Eso es por el hipotálamo, que está sobreestimulado con las diversiones de pantalla. Entonces, Isauro, pero esta es una realidad que ya no podemos desconocer y que no podemos aislar del todo. Entonces, ahí, ¿cuál es tu recomendación? Miren, yo lo que sugiero es que, a fin de cuentas, decía, el reto actual es domesticar la tecnología. Porque si no, ese caballo salvaje nos va a llevar a donde él quiera. ¿Qué es lo que sugiero? A veces puede parecerles radical lo que voy a decir, pero he visto demasiados casos ya de lo que está sucediendo en estos terrenos, y es por lo que les digo, miren, antes de los 6 años de edad, el niño prácticamente no debería tener acceso a tantas pantallas de diversión. Y a esto me refiero los móviles, tablets, televisión y videojuegos. El niño en esa edad, de 0 a 6 años, lo que necesita es que el cuerpo se mueva, que el cerebro empiece a coordinar los músculos del cuerpo, porque una vez que el cerebro aprende a coordinar los músculos, después coordinará emociones y pensamientos, que es el aprendizaje. O sea, que puede ser que si hay un exceso de pantallas en esa edad, ¿puede empezar también a atrofiarse el movimiento o la parte psicomotora? Lógicamente, el niño necesita moverse y depende del ejercicio. Pensemos qué hacía la humanidad antes de la televisión y de las diversiones de pantalla. ¿Qué hacían los niños? ¿Se aburrían porque no había tabletas? Es más, les aseguro que los padres que están viendo, o los profesores que son padres, no tuvieron tabletas, ni móviles, ni internet quizá, porque eso empezó en el año 95 en adelante. ¿Se aburrían? ¿Estaban ustedes angustiados de qué hacían con su tiempo? El ser humano no se aburre, busca cómo resolver esa situación y se mueve, juega, trepa, salta, utiliza pelotas, y eso es lo que estaba generando una situación mejor que lo que estamos encontrando ahora. El número de niños con déficit de atención está creciendo. Y básicamente es porque los centros de atención están conectados o relacionados con los centros del equilibrio del movimiento. Entonces, si el niño no se mueve, aparte de que atrofia esta capacidad de que el cerebro controle músculos y luego ideas y pensamientos, al mismo tiempo la atención va a bajar.
Y esa es la queja que están encontrando los profesores. Cuando yo me dedico a trabajar con los maestros en las formaciones, yo les pregunto, aquellos que tienen 10 años o más de estar enseñando, ¿ven diferencia entre los niños de ahora y hace 10 años? Y no hay un profesor que no me diga que hay unas diferencias radicales. Y entre las que mencionan es la dificultad para que un alumno pueda trabajar de manera continuada en un trabajo intelectual. Quiere decir, hemos atrofiado o estamos atrofiando si no cuidamos esa capacidad de atención, de concentración, y aquí estamos viendo también del control emocional. Pues este es un tema bastante preocupante, Sí. ¿no? Sobre todo lo que nos compete a los padres. Claro. Porque quiere decir que estamos, lo estamos haciendo bien, Sí. o no lo estamos haciendo tan bien. Hay errores. Nos ha resultado muy fácil utilizar el móvil, dárselo a los niños o una tablet, pero en el fondo lo que le estamos diciendo al niño es, déjame en paz, ten esto para que no te muevas y no me generes problemas y yo pueda hacer otras cosas. En todos los casos, por ejemplo, si el niño interactúa con equipos informáticos, no va a desarrollar el lenguaje, porque el lenguaje solamente se desarrolla por la interacción humana. Aun cuando le hablara o le hable un equipo electrónico, ese lenguaje no se va a sentar porque tiene una relación de los lenguajes con áreas de tipo social en el cerebro. Y es por eso que, lógicamente, las escuelas tienen como una obligación importante el educar a los padres, el hacerles llegar esta información que es profesional, que no está hablando de teorías o de hipótesis, sino de hechos, porque estamos hablando ya de que la ciencia, de la neurología, está diciéndonos cómo funciona el cerebro ante ciertos estímulos. No podemos ignorar esa información que es totalmente fiable, que es completa y que no nos deja muchas alternativas a interpretaciones, porque no es una hipótesis. Pero si seguimos viendo estas imágenes, la otra parte del cerebro que se activa mucho cuando están viendo ellos diversiones de pantallas es el septum, que está en la segunda imagen. Esa parte controla los estados de alerta, que es lo que nos mantiene atentos, nos mantiene de una manera completa en una actividad. Pero cuando hay sobreestimulación vamos a encontrar la agitación. Cada vez más también en los colegios hay las quejas de niños hiperactivos, que no se quedan quietos, que no pueden poner atención, que se mueven demasiado, pero claro, estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que deseamos obtener. En el área sensorio-motriz, que está en la tercera imagen, que es la parte azul, esa parte controla el movimiento, pero cuando hay esta sobreestimulación, se encuentra en los niños la agresividad. Y esto va a ser más notable en los niños que en las niñas. Porque gran parte de los códigos genéticos masculinos orientan mucho a la fuerza, a la competición, a la agresividad. Pero todos estos elementos que estamos hablando van a estimular esta parte y la van a convertir en agresividad. Por eso ahora tenemos tantos problemas del bullying, porque no estamos canalizando la agresividad, sino que al revés, la estamos alimentando, le estamos dando pábulo para que crezca a través de tantas diversiones de pantalla. Ya no se diga si además esas diversiones de pantalla contienen elementos de agresividad, que muchos de los videojuegos son agresivos. Y la tercera es la corteza visual, que es la parte verde de la tercera imagen, que es la que controla la visión. Esa se sobreestimula porque todo es visual. ¿Qué es lo que propicia? Que haya una estrechez perceptiva. En las escuelas se están teniendo más problemas para que el alumno reflexione, para que procese información auditiva, y todo lo quieren ver con imágenes. Es un error cuando inclusive le hacemos el juego a esta situación, porque en las escuelas queremos todo enseñarlo en base a imágenes, a películas, a que haya algo que el niño esté viendo, cuando en realidad
esto que ya lo estamos teniendo de una manera continua, la escuela tendría que ir equilibrando para que hubiera también ingresos auditivos, que son aspectos de reflexión, de seguimiento de instrucciones orales, porque si no el niño lo que no ve no existe. También lo que toca. Lo que toca. Y en los aspectos emocionales, porque el mundo de la imagen tiende a concentrar la mayoría de esa información. Wow. Entonces, bueno, ahí la pregunta es, ¿cómo tiene que recibir la escuela y qué tiene que hacer la escuela para empezar a equilibrar estos desórdenes con los que están llegando nuestros niños? Y ya empezamos a ver que en muchos colegios que vemos que empiezan a medicar a los niños porque empiezan a salir todos estos temas de esos desórdenes de aprendizaje, todos estos temas que empiezan a medicar. Claro. Miren, por ejemplo, yo que llevo tantos años en educación, he visto que ha ido cambiando la cultura y los ambientes escolares, y es a lo que te refieres. Antiguamente, hace más de 7 años, prácticamente no se conocía el término de déficit de atención o de hiperactividad, y a los niños prácticamente no se les medicaba. Actualmente apenas un niño se mueve un poco más de la cuenta y se considera que está enfermo, cuando en realidad es algo que nosotros sin querer, obviamente, pero por inconsciencia profesional se lo estamos propiciando, y luego lo vemos ya como enfermedad y le dan un depresivo del sistema nervioso del niño, como es el Concerta, como es el Ritalin, el Tegretol, el Meyeril, que eso lo que hace es un depresivo del sistema nervioso. Pero ¿cómo no va a estar el niño así si la estimulación es excesiva? Y claro, luego vemos los efectos en ese sistema nervioso del niño que es tan frágil, que es tan vulnerable, y yo lo ataco con tantos estímulos, pues lógicamente se desequilibra el sistema nervioso del niño y voy a ver los síntomas después. Y luego quiero medicamento para que otra vez regrese a un estado normal, cuando en realidad es que nosotros, si somos más conscientes y vamos limitando, vamos domesticando a las nuevas tecnologías, el niño funcionaría mejor. Vemos a los niños que muchas veces duermen pero no descansan, tienen sueños agitados, porque lógicamente esta alteración del sistema nervioso se sigue acumulando. Llegan a la adolescencia y después de varios años de estas alteraciones, estos adolescentes están incontrolables, ellos mismos no saben qué les pasa, sienten que se les sale de las manos el control de su vida y entran a los químicos que luego les ayudan a tranquilizarse. Por ejemplo, muchos adolescentes inician el consumo de la marihuana porque la marihuana es un tranquilizante de estos elementos, pero están generando el siguiente problema. Yo ya no tengo forma de que mi propio cuerpo genere la tranquilidad y voy a depender de un tranquilizante externo. Llegan a ser adultos y son personas que no pueden dormir si no tienen un Valium, no pueden estar tranquilos si no consumen un Prozac o medicamentos mayores. Todos los ansiolíticos se están convirtiendo en una mina de oro para las compañías farmacéuticas. ¿Por qué tenemos tanto ansiolítico? Porque estamos exageradamente estimulados, no descansamos, no estamos en paz, y nuevamente queremos que los químicos externos nos ayuden a que nuestra química interior se pueda equilibrar. Un error tras error. No, tremendo. Los profesionales de la educación, que son los profesores, tienen que saber estos elementos. Hace poco en la revista de Ruta Maestra, yo publiqué un artículo que se llama "La educación está escrita en códigos neurológicos". Quiero decirles que actualmente un profesor, un profesional de la educación que no se familiariza con la neuropsicología y no la utiliza, se está quedando atrás. Los retos que estamos encontrando con estos niños y adolescentes que vienen de estos ambientes, nos están presentando retos nuevos, son demonios nuevos que no tenemos las herramientas antiguas que puedan solucionarlas. Y necesitamos primeramente información fiable.
La neuropsicología nos está diciendo, si haces esto, ve cómo funciona el cerebro. ¿Quieres que funcione de otra manera? ¿Sabes qué hacer? Claro que muchos de estos elementos nos llevan a una autodisciplina personal, familiar. Y por eso les decía, a los niños antes de los 6 años, prácticamente no conviene que les den acceso a estos elementos informáticos. De los 7 a los 13, la diversión de pantallas tendría que limitarse a 1 hora al día. Y cada vez que se va aumentando esta dosis, corremos el riesgo de que tenga estas posibilidades de problemas que se he explicado anteriormente. Y que luego vamos a decir, ¿y cómo lo revierto? Exacto, exacto. Esa es la pregunta que nos están haciendo por nuestras redes, por nuestros canales. Sí. Bueno, entonces, yo como profesor, si recibo ya un niño sobreestimulado, que ya viene con algunos estos problemas de casa, ¿qué debo hacer? Sí. Miren, yo sugiero que en las clases generemos un clima de paz y de tranquilidad. Muchas escuelas en el mundo están implantando yoga, donde el niño hacen que tenga contacto con su núcleo íntimo, con su cuerpo, con su mente, para que de ahí saque la paz, la tranquilidad necesaria. Está muy en boga ahora en las escuelas lo que se llama el mindfulness. También se sugiere. Hay muchos estudios al respecto de qué hace en la mente este trabajo del mindfulness, que es relajación consciente. Esto viene desde hace muchos años. Yo recuerdo aún de adolescente haber leído todo lo que era el principio de la relajación consciente, y todos los adultos que, de una manera u otra, hacemos relajación, mantenemos una tranquilidad, un funcionamiento neurológico mucho mejor a cuando estamos en esta vorágine de acontecimientos, de estímulos para los que no estamos preparados. Nuestro cerebro necesita momentos de tranquilidad, de paz, y además que los estímulos lleguen en orden. Cuando llegan de manera intensiva, la sobreestimulación, por ejemplo, provoca ruido mental, y estoy en una vorágine donde no pongo orden en mi mente. Entonces, todas estas prácticas de yoga, de mindfulness, de relajación, es importante que el profesor sea el primero que tenga un ambiente de paz, que su voz, inclusive en ciertos momentos, baje de niveles ese ruido, y en especial los adolescentes, que sabemos que escuchan la música con unos decibeles que son sumamente agresivos al sistema nervioso, tan frágil del adolescente. El otro aspecto es el que los niños tengan más contacto con la naturaleza. Ustedes aquí en Colombia, que tienen unos paisajes tan bellos, y veo que las escuelas aquí en Colombia están llenas de vegetación, que no son solamente cemento. Eso, por ejemplo, es fabuloso, pero es importante dejar que el niño conviva con la naturaleza, que observe la naturaleza. Que plante, que cultive. Ahí está, sí. Que a veces cuide mascotas, de manera que se dé cuenta que una mascota no soporta esta sobreestimulación a la que a veces nosotros estamos acostumbrados, y a veces eso tranquiliza. Pero implica sobre todo que las escuelas tienen que hacer una alianza con las familias, educar a los padres, porque si nosotros somos los profesionales de la educación, incluye que todo el entorno que rodea a un niño me compete. Tengo que educarlo, porque ese niño está recibiendo diferentes influencias, y yo tengo que contar a que la familia, si no la educo, se convierte en parte del problema. Y entonces yo necesito que forme parte de la solución, informándola, incentivándola a que haga este tipo de conocimientos. Claro, es que nos tocó un cambio de época, sí, en el que nos llegó esto, nos llegó toda la tecnología, y la hemos tenido que gestionar de la mejor manera que creemos que lo hacemos. Pero sí es cierto que los padres muchas veces pues obramos de la mejor manera, de la manera más intuitiva, pensando que se hace lo correcto. Bien. Ahora, te iba a comentar, ahora que veníamos en el taxi para acá, que veníamos comentando estos temas, ya cuando llegamos al estudio donde estamos grabando este programa, el taxi nos dijo, oigan,
¿Y qué hago con mi hijo de 10 años? ¿Qué hago con mi hijo de 10 años? Y era una persona que estaba escuchando nuestra charla. Sí, no nos habíamos percatado de nada. El señor iba completamente conectado a lo que veníamos haciendo, quizás hasta dio vueltas de más para decir quiero acabar el tema. Yo sí creo, yo creo que llegamos un poco más tarde de lo esperado. Porque a fin de cuentas, yo sí percibo que los padres tienen hambre de conocimiento, pero al mismo tiempo de sugerencias. Y estamos en un momento en que yo veo en las familias como que está habiendo un retorno a los orígenes. Sí hubo una época en que algunos padres estaban desconectados, estaban muy volcados en el trabajo quizá o en la realización personal, pero yo cada vez veo más en los padres jóvenes este interés para decir la verdadera herencia que le voy a dejar a mi hijo. Se la voy a dejar en su mente y en su corazón. ¿Qué hago? Lo de menos va a ser si le dejo una cuenta en el banco o un terreno o un negocio. Eso, si no le dejo bien formada su cabeza, va a acabar en nada después, todo lo que le deje de material. Es por eso que yo sí creo que nos tenemos que poner como un reto las escuelas educar a los padres. Yo escucho con frecuencia escuelas que dicen quisiéramos tener niños huérfanos porque los padres son un estorbo. Sí. Son un problema. O no quiero que entren los padres aquí porque nos ponen trabas para lo que queremos hacer. Sí. No podemos educar a los niños sin los padres. Seamos conscientes. Es la ley de la vida, es el diseño natural humano. Por lo tanto, tenemos que educarlos para que logremos este cambio tan importante en lo que es el aprendizaje, ¿no? Sí, de hecho aquí nos están pidiendo que podamos tener un foro específico para papás. Bien. Así que desde ya la invitación a Isauro para que podamos tener un foro en el que le hablemos a los padres, en el que podamos dar estrategias, sugerencias, claves más específicas, un poco de esta crianza, ¿no? Sí. De lo que es la crianza en esta época que nos ha tocado con la tecnología y que no estábamos preparados para esto. Sí, porque a fin de cuentas la inteligencia con la que formamos nosotros las habilidades intelectuales no es una isla. Va a depender mucho de elementos socioemocionales y fisioneurológicos. De hecho, acabamos casi deformando el cerebro a través de esta sobreestimulación y luego vemos los efectos de los que nos queremos salir o queremos que el niño cambie, cuando en realidad por inconscientes estamos haciendo lo contrario. Entonces, creyendo que hemos obrado correctamente. Sí. Y no le damos la importancia que tiene cuando en realidad hay mucha investigación al respecto. Y repito, no estamos hablando de hipótesis o teorías, son hechos, es ciencia de lo que estamos hablando. Bueno, Isauro, pues puede ser un poco alarmante y la verdad es que es un tema que causa mucho interés y del que podríamos estar hablando muchísimo más tiempo. Pero bueno, la buena noticia es que vamos a tener un nuevo foro dedicado para papás para que podamos paliar esta parte y sobre todo en esa primera infancia en la que se está moldeando el cerebro, que es mucho más maleable y que es tan importante esa intervención sobre todo del primer círculo que es la familia. Bien. Entonces pasemos al siguiente círculo, ya a la escuela. Entonces aquí vamos a empezar a dar paso a las preguntas porque nos están escribiendo y nos están pidiendo bastante. Entonces, nos pregunta Arturo Rojas desde Cali, desde el Colegio Inglés de los Andes. ¿Existe alguna taxonomía de las habilidades en el triángulo del aprendizaje que tú has mencionado y que lo comentamos en el video promocional? Si los maestros los identificásemos, sería menos probable que las ignorásemos en nuestros intercambios con nuestros estudiantes. Miren, cuando hablamos de una taxonomía significa un orden jerárquico que requiere de ciertos prerequisitos y que va avanzando cada vez más. Yo más que una taxonomía de las habilidades, yo vería más una organización diferente dependiendo de los procesos intelectuales que se necesitan para una habilidad y que son procesos intelectuales. Cuando encontramos la información que es abundante, excesiva y cada vez va a haber más, lo que tenemos que ver es qué hace la mente como habilidades para gestionar, para convertir esa información en conocimiento. Lo primero sería cómo desarrollo un filtro de atención. Ese filtro de atención
se forma sobre todo antes de los 7 años de edad. Y los centros de atención están en el sistema cerebelo-vestibular. El cerebelo lo tenemos en la parte trasera de la cabeza y el sentido vestibular está en el oído interno. Entre los dos controlan el equilibrio y la atención. El cerebelo funciona básicamente como receptor del cerebro. El cerebro va a atender todo lo que deje pasar el cerebelo. Imagínense, por ejemplo, en un colegio que llegan 10 familias que quieren hablar con el director al mismo tiempo de los problemas de sus hijos. El cerebelo tiene que empezar a decir, a ver, tú primero 15 minutos, tú después 15 minutos y tú en adelante. Y organiza los estímulos que llegan al director, que es el cerebro. Y entonces lo puede atender con eficacia. Pero supongamos que la secretaria es muy ineficiente. O los estímulos son tan fuertes que abren la puerta y entran todos. Y yo le quiero hablar de mi hijo que tiene este problema. Pues yo, mi hija, estoy preocupada acá. Pues, ¿qué va a hacer el cerebro? Se vuelve loco. Decir, oiga, puede bloquear. No puede. Y se bloquea. Esto se llama ruido mental. Yo ya no sé qué hacer porque estoy verdaderamente abrumado de estímulos. El cerebelo es el que dice cómo establecer un orden para que el cerebro atienda bien, y eso es la atención. Cuando nacemos no tenemos nosotros desarrollada esta habilidad, hay que aprenderla. Curiosamente, el sistema cerebelo-vestibular también es el controlador del equilibrio. ¿Cómo puedo desarrollar yo esta parte de la atención con todas las actividades de equilibrio? O sea, cada vez que al niño le pongo juegos de patines, de patinete, de bicicleta, subir, trepar, escalar, y todo lo que es el movimiento en general, ayuda a que esa parte, el cerebelo, aprenda a hacer su función, porque cuando yo hago ese tipo de actividades no puedo hacer más que una. Piensen, por ejemplo, si yo estoy jugando ping pong, tengo que tener tal atención a dónde va la pelotita. Y coordinación, que no puedo pensar en otra cosa. Oye, hice aquello, ¿cómo está? Porque separa la actividad. No lo podrías desarrollar. No lo puedes hacer. Entre los 0 y los 7 años, este aprendizaje, por ejemplo, es fundamental. Y es el primer paso. Si pudiéramos hablar de taxonomía, que no es el caso, es cómo lo vamos a desarrollar. En segundo lugar, es cómo desarrollo la captación de la información. Y esa captación de información viene dada básicamente por el ingreso visual y por el ingreso auditivo, que en la escuela es lo que más abunda. Nosotros por el ingreso visual captamos el 80% de la información. Y hace falta que desarrolle habilidades visuales, porque esas van a repercutir en lectura y en escritura. Pero automáticamente van a afectar también las matemáticas y todo lo que hago a nivel de captación visual, sea y auditiva, sea en forma individual o la copia que hacemos de la pizarra o de cualquier forma que tenemos. Y esa es la captación. Una vez que yo he captado información, se va a un banco de datos muy grande que se llama memoria. Que también debemos ejercitarla. Tenemos que ejercitarla. Es un proceso necesario dentro de las habilidades, y hay habilidades de memoria. En esa memoria, lo más importante es cómo organizo la información dentro de la memoria, porque la memoria funciona como una enorme biblioteca a la que diariamente llegan muchos volúmenes, y si yo no los alcanzo a organizar bien, llega un momento en que quiero buscar un volumen, un libro, y no lo voy a encontrar nunca, porque no sé dónde está. Es buscar una aguja en un pajar. La memoria no funciona sin la atención, sin la captación y sin ese orden que tenemos que hacer. Para sacar información de la memoria siguen otras habilidades, que son la evaluación, donde entra el juicio crítico, el análisis, la toma de decisiones, la formación del criterio, el juicio moral, inclusive la conciencia moral entra en este proceso de evaluación, la toma de decisiones, y esa parte, esas habilidades ahora son más necesarias que nunca.
Anteriormente no había falta desarrollar la evaluación porque ya, por ejemplo, pues nos daba la información verdadera, más estructurada. Más estructurada. Las personas decían esto es bueno, esto es malo. Pero actualmente alguien entra a internet y se puede encontrar con una información tan distorsionada, tan negativa, que si yo no tengo evaluación, digo, es que está publicado, sí, pero está mal. Claro, y pensamiento crítico. Hay pensamiento crítico. ¿Cómo formamos la conciencia moral? Necesitamos también esto, porque no puedo estarle diciendo siempre al niño, no hagas esto porque es malo, haz esto porque es bueno. Él tiene que decir, a ver, esto que me ofrecen, esto que me dicen es correcto. Vemos a los adolescentes que cometen errores y su respuesta es, todos lo hacen. Oye, pero piensa, esto es razonable, es conveniente. ¿No ves los daños y las consecuencias que te va a traer? Es que no pensé. Es evaluación. Ok, ¿y ahí dónde entra la parte emocional? ¿Y qué papel juegan ahí las emociones y lo que llamamos también Bien. la inteligencia emocional? Yo parto mucho que primero es el pensamiento el que dirige las emociones. Depende qué pienso yo de un evento, de una persona o de una cosa, y según esto es mi emoción. Por ejemplo, hoy comentaba con unas personas que aquí el tráfico es muy pesado. Hay muchísimo tráfico, pero yo le decía, fíjate que me sorprende la calma con la que llevan ustedes estos atascos, este tráfico, ¿no? Sí. Y se me quedaban viendo como diciendo, ¿por qué? Le digo, mira, el tráfico es igual, hicimos en 1 o 2 cuadras 20 minutos. Estaban tranquilos y todo, pero la gente alrededor también. En otras ciudades, con mucho menos tráfico, la gente viene fuera de sí, pitando, insultando y molesto porque, y esa es la misma situación, es el tráfico. La situación es, ¿yo qué pienso del tráfico? Si digo, es terrible, no debe ser, ¿y por qué? Y mire estas personas cómo se meten, y los políticos que no hacen nada para... Y voy poniendo ideas que me van a cargar. Pues claro, la emoción va a ser ira, y va a ser una ira descontrolada. Si yo pienso, mira, es lo que hay, vamos a aprovechar, tenemos tiempo para charlar, a lo mejor hasta puedo aprender un idioma en este trayecto. Es lo mismo, el acontecimiento es el mismo, lo que pienso es lo que hace la diferencia. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Les cuento una historia sufi. Había un anciano que tenía un hijo y eran muy pobres y su único medio de subsistencia era un caballo viejo y eran muy pobres. Un día el caballo se fue, lo perdieron y vienen de la aldea a decirle, pobre de ti, qué desgracia. Tenías solo un caballo y te has quedado sin él. ¿Qué vas a hacer? ¡Qué desgracia! El anciano les dijo, ¿y cómo saben que es una desgracia? Al poco tiempo regresa el caballo con una manada de caballos salvajes. Y va el pueblo a decirle, ¡qué fortuna! ¡Qué suerte! Gracias a que se perdió el caballo, ahora tienes más caballos. Y él decía, ¿y cómo saben que es una fortuna? Tiene que domar los caballos el hijo, y al domar un caballo, lo tumba y se rompe una pierna. Y viene otra vez el pueblo. ¡Qué desgracia! ¡Qué barbaridad! Mira, si no hubieran venido estos caballos salvajes, tu hijo no se hubiera roto la pierna. ¿Cómo saben que es una desgracia? Entra la región en guerra con otra región. Él, por estar incapacitado con la pierna rota, no va a la guerra. ¡Qué fortuna! Gracias a que se rompió la pierna, tu hijo se salva de la guerra. ¿Qué es lo que nos dice este hecho? No son los eventos, no son las personas, no son las cosas los que hacen feliz o desgraciada a una persona. Es lo que piensas de ellas. Por lo tanto, cada vez que educamos la inteligencia, cada vez que les enseñamos a pensar, vamos a ir actuando sobre la gestión de las emociones. Porque a fin de cuentas no actúan por separado. Así es que ahí vamos uniendo ya los mundos emocional e intelectual. Bueno, justamente al respecto, Alejandro Camacho Orjuela
de Bogotá, del IEM, Instituto Técnico Industrial de Facatativá, nos pregunta, ¿las habilidades socioemocionales y cognitivas están basadas en las inteligencias múltiples o definitivamente nos sirve para desarrollarlas en cualquier contexto de aprendizaje, llámese numérico, artístico, lingüístico o en lo colectivo e individual? ¿O se sesga a una unidad académica específica? Bien. Miren, quiero hacerles una aclaración que si se refieren a las inteligencias múltiples, a las 8 que propone Howard Gardner, quiero decirles que su objetivo no era proponer que hubiera 8 tipos de inteligencia. En un congreso internacional donde estaba él, y era un grupo reducido que estábamos ahí, se le cuestionaba por qué 8 tipos de inteligencia 8. Y no más. Y él dijo, miren, cuando yo escribí este libro, y ahí se celebraban los 25 años de que lo había escrito, dice, mi idea no era proponer un modelo de inteligencias, sino que era el proponer que los test de inteligencia, como el que detectan el IQ, el coeficiente intelectual, no miden todo lo que hace la inteligencia. Por ejemplo, y sacaba 7 que luego fueron 8, no los mide. Pero dice, yo no pretendía proponer esos tipos de inteligencia, sino que hubiera más elementos. Yo a lo que me refiero es que las inteligencias múltiples no son 8 ni 10. Cada inteligencia es como una huella digital, es única, irrepetible. Por lo tanto, a cada niño tenemos que encontrarle cuáles son esas habilidades que lo hacen único e irrepetible. Y ese es un trabajo de avanzada, ya es obra de arte lo que estamos hablando. Qué reto sí. Tan grande el que tiene la escuela sí. De formar sí. a los futuros ciudadanos. Bueno, tenemos aquí muchísimas más preguntas. Bueno, por ejemplo, desde el Gimnasio Moderno El Bosque, ¿cómo se puede motivar e integrar desde la escuela a los padres de familia en el seguimiento y desarrollo, especialmente de las habilidades de concentración, comprensión y atención de los niños? Aquí nos preguntan especialmente de 4º y 5º de primaria, en la primaria. Miren, yo creo que a veces los colegios tenemos que ser más atractivos en cuanto a la forma en que les vamos presentando las formaciones. Yo en general sugiero ciertas intervenciones que son muy útiles y por ejemplo es que hagamos sesiones de tutorías individualizadas, unas 3 al año, con cada familia. Algunas escuelas a veces llaman a los padres cuando los hijos se portan mal. Entonces ya sabe el padre que si tiene una cita a la escuela es porque algo no funciona. ¿Qué fue lo que hizo mi hijo? ¿Con quién se peleó? ¿O qué rompió? Ya me llamaron. El asunto está que hay que hacer una alianza y sabiendo que cada niño es único y es irrepetible, la tutoría tiene como función el que la escuela le dé a los padres cuál es la visión que tiene el claustro de profesores, el grupo de profesores, sobre su hijo, y entre el de educación física, el de arte, el de música, el profesor de matemáticas, o como lo tengan estructurado, juntan sus comentarios y le dicen, mira, vemos que tu hijo va avanzando en esto, sugerimos que hay que poner la atención en tal área de su desarrollo personal, estamos haciendo esto en el colegio, y si quieres reforzarlo esto en casa, te sugerimos que en casa hagas esto. Porque en ocasión de los colegios nos equivocamos en las intervenciones. Llamamos a los padres para decirles, tu hijo no pone atención en clases. El padre va a decir, ¿y yo qué quieres que haga? ¿Cómo hago eso si no estoy en la clase? Pues sí, es como si él me dice, oye, fíjate que no se quiere bañar. ¿Qué hago? Y yo cómo voy a tu casa para que se bañe. Si yo le doy información no solamente al que se porta mal, y no le presento quejas, sino sugerencias de desarrollo, el padre decir, voy a ir. Muchos padres a veces no quieren ir porque los regañamos. Otra vez está. Otra vez. Me van a decir lo mismo que me han dicho 5 veces. Y que no sé qué voy a poder hacer o cómo voy a poder aportar yo en ese aspecto. O me dan quejas donde no tengo área de influencia, que está mal en clase, habla mucho, se pelea. ¿Yo qué hago allá si acá no lo tienen? Entonces, una parte es, yo les sugiero ir pensando que si cada cerebro es único e irrepetible y quiero yo desarrollar estos elementos y este atractivo para los padres, primeramente hagamos actividades que sean
según este diseño único y repetible del niño, y démosles estas sugerencias. Después ya veremos que ciertas sesiones las podemos hacer por grupos de interés. Es muy diferente que les hable a los niños que son de preescolar, que si los junto con los de secundaria no tienen nada que ver. Necesitamos que haya algo que diga el padre, hay algo para mí, pero si me van a hablar de generalidades o de filosofía de la educación, al padre eso no le interesa. A él le interesa qué hago concretamente con mi hijo. Y cuando ellos encuentran que hay un ofrecimiento real, los padres asisten. La otra situación es que, repito, nos centremos más en la metodología, en los cómo, que en el qué. Muy buena respuesta, Isauro. Yeah. Bueno, aquí también nos están preguntando desde el IED de Antonio Nariño, Blanca Cecilia Reina Muñoz. ¿Cómo potenciar y desarrollar en los estudiantes habilidades cognitivas y socioafectivas para facilitar los aprendizajes? ¿Qué herramientas utilizar para desarrollar dichas habilidades en el aula? Bien. Los alumnos, sobre todo en secundaria, pero ya desde cuarto en adelante, esto se aplica. Los alumnos no van por un interés estrictamente académico. Eso es más de los padres y de los profesores que de los alumnos. Ellos van a la escuela por 4 necesidades. Ellos van a satisfacer 4 necesidades dentro de las cuales no está la pericia o el conocimiento. Las necesidades de un niño o un adolescente son, primero, diversión. ¿Qué niño o qué adolescente no busca diversión? Si las clases, si los mecanismos, las actividades, los materiales son divertidos, el niño va a decir, me divertí. Y es cuando hablan, la clase estuvo divertida. Diversión. Segundo, pertenencia. Para los niños y adolescentes, el grupo, la pertenencia es fundamental. Por lo tanto, tenemos que estructurar más trabajo en grupo que individual. El trabajo cooperativo para los niños y adolescentes es ideal, pero además es lo que hacemos en general. Es más, desde que el hombre estaba cazando mamuts, lo tenía que hacer en grupo, hasta para lanzar un cohete al espacio. Lo hacemos en grupo, todo. Actualmente, cuando enfatizamos tanto la competitividad, quién es mejor, yo le gané, primer lugar, esto lo que hace es que cada quien se encierre para ganarle al otro. El mundo está más diseñado para que nosotros trabajemos en equipo. Entonces, cada vez que respetamos esta necesidad de pertenencia a través de trabajo en grupo, trabajo cooperativo, satisfacemos la segunda necesidad. La tercera es de éxito. Si el niño y el adolescente tiene éxito en lo que está haciendo, va a querer continuar con esa actividad, porque el éxito es autorreforzador. Y el fracaso lo que hace es que me alejo de donde fracaso. Y la cuarta necesidad es libertad. Que el niño tenga ciertos elementos y escoge qué es lo que quieres hacer. Hay muchos sistemas, los sistemas más avanzados que estoy viendo en el mundo, están con una tendencia a quitar tanto las asignaturas, esa separación, esa fragmentación del aprendizaje, como los niveles. Acabo de llevar un grupo hace una semana a Finlandia de directores y ya están haciendo 1 hora a la semana donde se reúnen alumnos de primaria y de secundaria para hacer proyectos. Por intereses. Por intereses. Pero además, el niño pequeño que se reúne con el adolescente se siente que estoy con los mayores. Y los mayores sienten como que voy a cuidar a mi hermanito y le voy a enseñar, y se sienten muy paternales. Y hacen una transferencia impresionante. La educación va mucho en esa línea. Lo peor que está sucediendo para un país es la rigidez en los sistemas y es la inflexibilidad para realizar este tipo de aprendizajes. Sé que es uno de los dramas que tenemos en nuestros países, incluyendo Colombia. Esa rigidez, esa inflexibilidad está matando a los niños. Y claro, ya lo que están ahí es soportando una situación, ya no están en lo que era el origen del escolai griego, el lugar del gozo, el lugar del disfrute. Es donde tengo que estar. Sé que hay muchos colegios, y he visto varios colegios en estas venidas que he hecho a Colombia, donde he visto excelentes experiencias que van llevando muchas escuelas, donde propician este tipo de actividades, y se ve en la cara de los niños
que están en la Escolae, el lugar del gozo. Ya lo están haciendo muchos colegios, pero básicamente atendiendo estas 4 necesidades que tiene el niño y el adolescente. O sea que un niño que está feliz en su colegio es un niño que lo expresa abiertamente. Si un niño dice no quiero ir a mi colegio, no es porque no está cumpliendo ninguna de estas. Ninguna. De alguna manera yo tengo que enganchar al niño, porque cualquiera de estas 4 necesidades que se satisfacen genera en el cerebro dopamina, que es el gratificante natural. Todo aquello que hacemos y que nos gusta y que nos sentimos bien, es que hay secreción de dopamina. Hay personas que lo hacen solo, divirtiéndose, jugando, comiendo, lo que sea, y secretan dopamina y los tienden a hacer más. Porque hay personas que disfrutan la lectura y lo gozan, porque secretan dopamina. Cuando la escuela va haciendo que el niño, en esas actividades, en esos materiales, a través de esas intervenciones, disfruta y dice, qué bien me lo pasé hoy, va a haber dopamina en el cerebro. Y entonces cada vez se refuerza a sí misma esa actividad. No hay otra forma. Bueno, Isaura, seguimos recibiendo muchísimas preguntas, pero el tiempo ya se nos va agotando. Qué lástima. Sí. Nos están pidiendo tener más tiempo contigo. Sí. Quieren que ya hagamos nuevos foros contigo. Bien. Pero bueno, para ir cerrando, hay una pregunta aquí, una pregunta final, y es, ¿qué test o instrumentos evalúan estas 3 habilidades de acuerdo a la edad de los niños? Bien. Miren, nosotros tenemos en el Grupo Santillana una serie de materiales que forman parte de un proyecto que se llama Logros. Ahí han incorporado unos materiales que yo he realizado desde 1982 y que los hemos ido mejorando, donde hay una plataforma donde todos los niños participan y se miden cómo se encuentran sus habilidades actuales con la estimulación que han recibido para el aprendizaje, cómo se encuentran sus habilidades emocionales, cuál es su estilo de aprendizaje, para que también se respete los mejores canales de acceso y salida de información de los niños, cuáles son las relaciones que van teniendo, cómo se encuentran los grupos dentro de los colegios, las tendencias personales, un socioemociograma que lo podamos medir, y todo viene acompañado primero con un diagnóstico que le sirve al profesor para saber cómo están, y luego vienen sugerencias, intervenciones y materiales para que podamos resolver este dilema. O sea, no estamos hablando solamente de buenas ideas, de buenos propósitos, sino que hay ofertas directas de materiales y de intervenciones, más apoyo a nivel de coaching sobre cómo podemos lograr este sueño para muchos padres y profesores. Pues sí, es un alivio, Sí. un alivio para muchos, porque nos está preguntando, efectivamente, como que muchas veces los profesores y los colegios se sienten solos ante este reto tan grande que tenemos y con el que iniciamos hoy nuestro foro. Sí. Entonces, bueno, aquí hay una buena noticia, Claro. y es que hay herramientas específicas desarrolladas para ayudar a identificar cómo se están trabajando estas habilidades y cómo poder mejorarlas. Así es. Y luego también se aplican estrategias o también se puede, a partir de ese programa se pueden decir, bueno, ahora hay que trabajar por esta línea o seguir estos temas. Sí. Sí, la idea con todos estos diagnósticos y estas intervenciones es que hagamos una alianza entre la investigación, que la hacen básicamente editoriales como Santillana, que tiene ya una experiencia comprobada de muchos años, más las invitaciones que nos hacen aquellos que hemos llevado también mucho tiempo de trabajo en estos mismos terrenos, y además las experiencias que hemos tenido de lo que están haciendo en otros países y que lo podemos adoptar o adaptar a lo que nosotros necesitamos. Esta alianza entre los que están en la trinchera, como son los profesores que están en aula trabajando con los niños, pues tiene que haber alguien que le aporte estos materiales, que sea su proveedor, porque él tiene demasiado trabajo ya con atender a cada niño que tiene en el aula y necesita alguien que le esté aportando, que le esté proveyendo de este tipo de materiales. Son estas alianzas las que son necesarias. Actualmente las editoriales de avanzada, como es Santillana, pues ya no se dedica a ofrecer libros, se dedica a ofrecer materiales inertes, se dedica a ofrecer servicios, a establecer alianzas. Esto ya es posible. Afortunadamente se está logrando este tipo de avances y de alianzas.
Claro, de hecho nos están preguntando si es posible que tú visites, porque nos estabas contando que has estado visitando colegios, Sí. que estás haciendo asesoría, que estás Sí. yendo a ver ya el trabajo Sí. en el campo. Sí. Lo que pasa es que esto lo tenemos que organizar a través de las venidas que hacemos aquí, a través de estos programas como Logros, donde ya me organizan la agenda y me dicen vamos a ver esto o vamos a ver este colegio, y de esa manera lo vamos nosotros a ir definiendo. O sea, si es posible, y para eso pues se ponen de acuerdo quizá con la dirección o con los datos a donde pueden acudir, y ya ustedes me organizan la agenda. Bueno, creo que tenemos aquí una buena noticia, y es que vamos a poner un link aquí en la caja de comentarios de Facebook para que las personas que estén interesadas en estas herramientas que ha desarrollado Isauro puedan inscribirse, y podemos establecer ya un contacto directo para ver si podemos ir a visitarlas o podemos mostrarles cómo funciona este programa Logros. Perfecto. Y también, bueno, la segunda noticia es que Isauro vuelve a visitarnos en el mes de septiembre. Sí. Ya por aquí nos han soplado, nos dicen que vas a estar en el Congreso Nacional de CONACET de Escuela Católica. Sí. Vas a estar también como ponente invitado. Sí. Entonces ahí también se podrán inscribir, ahí también ustedes que nos están viendo virtualmente se podrán inscribir para ver a Isauro personalmente. Sí. ¿Cuándo es Isauro y de qué se va a tratar tu conferencia? Bueno, es el 28 y 29 de septiembre. Todavía no sé cuál de los 2 días me toca, pero yo voy a estar en ambos días, y pues ahí lógicamente entre una conferencia y otra, en una participación y otra, podemos charlar y comentar lo que sea necesario. A lo mejor ya hacemos algo en vivo a través de Santillana. Segurísimo, seguro que sí. O sea, esto ya aquí es Bien. un reto y es una cita. El tema tiene que ver con cómo podemos hacer un currículum más creativo para que haya una formación de habilidades, de competencias más cercano, con este enfoque más integrador, más holístico. Sobre eso va a ir tu conferencia. Mi conferencia. Bueno, entonces también vamos a poner el link de CONACET para que se puedan inscribir y participen en el Congreso Nacional de Escuela Católica. Además voy a tener ahí un taller donde vamos a aplicar muchas de las herramientas, y no solamente va a ser una exposición teórica. Tengo una conferencia y luego tengo un taller, y ahí los voy a poner a que practiquen, a que vivan lo que hacemos con los niños, que lo vivamos en carne propia. Bueno, y me estabas contando que entonces esa semana vas a estar más días aquí. Sí. Vas a estar toda esa semana, Sí. para que podamos entonces ir a los colegios o trabajar ya en un plan específico para poder desarrollar, poder mostrar esas herramientas que has ayudado que hemos desarrollado en conjunto, Santillana con Isauro, para poder apoyar a los docentes, para poder apoyar a las instituciones educativas en el desarrollo de las habilidades, en el entrenamiento de las habilidades. Así es. ¿Vale? Así es. Bueno, y ya para finalizar, porque ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, hayamos hablado de los ganadores de este kit de habilidades socioemocionales. Vamos a ponerlos, no alcanzamos a darlos en este momento porque ya tenemos que ir cortando, pero no se desconecten, vamos a indicarlos aquí en la caja de comentarios de Facebook Live. Van a aparecer los ganadores para que les podamos enviar su pack. Muchas gracias a todos por haber estado tan pendientes, porque fue un foro de verdad, un foro muy interesante, un foro que nos invita a seguir entablando esta conversación, a seguir preguntando. Seguro que aquí no va a terminar este tema, vamos a seguir hablando y ahondando más. Isauro, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu sabiduría, por compartir tu sabiduría. Ya aquí muchos ya te llaman como Isauro el sabio. Es la forma de decir viejo, elegante. Isauro, no, eres un sabio, de verdad, muchas gracias por compartir todo esto. No, de veras es un privilegio el poder estar con ustedes, y tenemos que hacer lo que la necesidad nos obliga a nivel educativo. Nuestros niños se lo merecen, es posible porque es necesario. Bueno.